Hoy tenemos Cazado en la Red, televisión en tu playlist y una recomendación. I Just Want to Be Cool es un trío de comedia sueco formado por los hermanos Victor y Emil junto a su primo que se llama Joel. El trío se ha dado a conocer al publicar videos humorísticos en YouTube desde 2009. Han subido 224 clips muy divertidos que han recibido más de 230 millones de visitas. Su canal principal cuenta con más de 840,000 abonados a este canal. I Just Want to Be Cool ha tenido dos series web que se publicaron en SVT Play, que es un canal sueco, y también han hecho una serie en la TV4 de Suecia. Tienen mucho talento, son muy buenos en la edición. Estos videos están... Jag har börjat gå runt med en gylfen öppen hela tiden bara för att du ska säga att ja, han är öppen gylf, har jag öppen gylf? Och sen säger nej, jag har inte öppen gylf, jag har inga byxor på mig överhuvudtaget. Men Victor, det är lugnt, Victor. Titta bara på doppen. Titulados en inglés porque el idioma es sueco y así me gusta que esté, porque respetando como el idioma, pero que quizá lo traduzcan a más idiomas para que la gente de diferentes partes del mundo pueda acceder a ellos y verlos. Súper bien. Pero bueno, son unos chicos que los cautivarán porque son muy divertidos. Llegó a Netflix una de las series alemanas más esperadas. El Perfume, una serie macabra de ficción de la plataforma de televisión en streaming. Esta toma como punto de partida la novela homóloga de Patrick Süskind, traducida a más de 40 idiomas y con 20 millones de ejemplares vendidos. Difícil olvidar a su protagonista Jean Baptiste, que en la Francia del siglo XVIII elaboraba perfumes con fluidos corporales de mujeres a las que asesinaba y con los que realmente también podía matar incluso a los que llegaban a verlos. La primera temporada de El Perfume, compuesta por 6 episodios, trata sobre la investigación de los brutales asesinatos en serie de unas jóvenes y su posible conexión con un grupo de estudiantes de medicina obsesionados con una fórmula aromática que les permite manipular a la gente mediante el olfato. Manía es el primer álbum de estudio del cantante italiano Ricky. Fue publicado el 20 de octubre en 2017 bajo el sello de Sony Music. Lanzado 5 meses después de su EP de lanzamiento, y el álbum contiene 12 canciones que tienen como único tema o único fin que es mostrar el amor en todas las etapas que puede haber. Fue anticipado por el sencillo Se Parlasero di Noi, mismo que alcanzó la cuarta posición de los top singles. El álbum debutó en el primer lugar de la clasificación de álbumes FIMI, que es la clasificación oficial del álbum más vendido en Italia, y fue certificado aparte como un disco de oro después de una semana de su lanzamiento en el mercado italiano, y que también ha tenido varias presentaciones en algunos países de Hispanoamérica. Sin duda es un chico con mucho talento y que salió de Amici, una escuela que también respalda a muchos artistas italianos. Wow. ¿Valdrá la pena, no sé, mirarlo, escuchar más? Escuchar. La Rogues es un grupo británico de electropop, inicialmente compuesto por la cantante Ellie Jackson, que también tocaba el sintetizador, y el coescritor y coproductor Bill Lowe. Ellie puso el nombre al grupo tras encontrar en una papelera un libro de nombres para bebés que incluía el nombre La Rogues, la pelirroja en francés, que es como se puede traducir, y en realidad la forma correcta es Les Rogues. Su música recibe mucha influencia de la música pop de los años
80 y en realidad está inspirada en New Order, The Cure y Page Mode, seguro le suena. Finalizamos con una recomendación en Rocknor TV. En esta ocasión será para que escuchen a Icona Pop, este dúo sueco, cantando en sueco, porque usualmente lo hacen en inglés para atraer más público y Claro. porque ellas viven en Estados Unidos, pero este es su idioma natal y es en el reality que ya les recomendamos que se llama Samiket Petre de la TV4 con la canción que se titula The Mostega. Aquí en Rocknor TV les mandamos un saludo.